El misterio del sepulcro de Moisés ha desconcertado a creyentes y estudiosos por siglos. ¿Por qué Dios mismo ocultó su tumba? ¿Qué papel juega Moisés en la historia de la humanidad y en el plan profético de Dios? Lo que está en juego aquí es mucho más de lo que imaginamos. Pensemos en esto. La mayoría de los grandes líderes bíblicos fueron enterrados con honor, sus tumbas convertidas en sitios de recuerdo. Sin embargo, con Moisés, el panorama es distinto. Dios mismo se encargó de su sepultura y no permitió que nadie supiera dónde estaba. ¿Por qué? La respuesta a esta pregunta podría revelar verdades ocultas que impactan directamente en nuestra fe y en nuestro futuro. Desde la disputa entre el arcángel Miguel y Satanás por su cuerpo hasta su aparición en la transfiguración de Jesús, hay evidencia de que Moisés sigue desempeñando un papel clave en la profecía bíblica. Algunos creen que podría ser uno de los dos testigos del Apocalipsis. Otros sugieren que su muerte y desaparición física simbolizan el paso de la ley a la gracia. Pero aquí no se trata solo de Moisés, sino de lo que esto nos dice sobre Dios, su autoridad y su plan maestro. Este misterio nos desafía a comprender la batalla espiritual que se libra en los cielos, a fortalecer nuestra fe y a preguntarnos, ¿estamos realmente preparados para los eventos que se avecinan? Acompáñanos en esta investigación profunda donde desglosaremos cada pista, cada profecía y cada conexión que Moisés tiene con la resurrección, la redención y los tiempos finales. Lo que descubrirás hoy podría cambiar la forma en que ves tu fe y tu destino eterno. La muerte de Moisés es un misterio que ha dejado perplejos a estudiosos y creyentes a lo largo de los siglos. Según el libro de Deuteronomio 34, 5-6, Moisés murió en la tierra de Moab en cumplimiento del plan de Dios. Sin embargo, aquí surge la gran interrogante. Dios mismo lo sepultó, pero nadie sabe dónde está su tumba. No hay registro histórico, no hay reliquias, ni siquiera una pista sobre su ubicación. Un enigma bíblico que desafía la lógica y despierta una profunda curiosidad. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra fe y nuestro camino espiritual? Moisés no era un hombre común. Líder del pueblo de Israel, el mediador de la ley y el hombre que habló con Dios cara a cara en el monte Sinaí, tuvo una vida llena de milagros y revelaciones divinas. Su muerte no podía ser ordinaria. El hecho de que Dios mismo se encargara de su sepultura revela que había un motivo especial detrás de este suceso. Algunos se preguntan si esto tiene que ver con su rol en la profecía, con su relación con la resurrección o incluso con un evento futuro que aún no comprendemos del todo. El cuerpo de Moisés desapareció sin dejar rastro. A diferencia de otros personajes bíblicos como Abraham, José o David, cuya sepultura es conocida, en este caso la ausencia de un sepulcro tangible plantea preguntas sobre el motivo divino. Muchos creen que esto está vinculado con la protección contra la idolatría. Otros piensan que es una señal de su participación en eventos proféticos futuros. ¿Podría su desaparición estar conectada con su aparición posterior en la transfiguración de Jesús? Hay que recordar que el pueblo de Israel ya había demostrado una fuerte tendencia a la idolatría. No es descabellado pensar que, de haber tenido acceso a su tumba, podrían haberla convertido en un lugar de adoración. La historia del becerro de oro, en Éxodo 32, es una clara evidencia de cómo el pueblo rápidamente desviaba su fe hacia lo tangible. Dios, en su sabiduría, quizá quiso prevenir otro caso de confusión espiritual, asegurando que Moisés no se convirtiera en objeto de culto en vez de un instrumento de su voluntad. Sin embargo, hay algo aún más intrigante. En Judas 9, encontramos una referencia impactante. El arcángel Miguel tuvo una disputa con Satanás sobre el cuerpo de Moisés. Una verdadera batalla espiritual por los restos del profeta. Pero, ¿qué sentido tiene esta pelea celestial? No es común encontrar referencias bíblicas a luchas de este tipo por los cuerpos de los difuntos. Esto abre la posibilidad de que el cuerpo de Moisés tuviera un propósito aún mayor. Algo que Satanás quería obstaculizar a toda costa. Muchos teólogos han tratado de entender el porqué de este enfrentamiento. Algunos sugieren que Satanás quería usar el cuerpo de Moisés para engañar al pueblo. Otros creen que el conflicto era porque Dios tenía un plan futuro para Moisés, que Satanás deseaba evitar. De cualquier manera, este evento nos revela que hay un significado profundo detrás del destino del profeta.
Otra teoría interesante es que el cuerpo de Moisés pudo haber sido preservado para algún evento escatológico. En el Apocalipsis 11, se habla de 2 testigos que tendrán un papel clave en los últimos tiempos. Muchos creen que uno de estos testigos podría ser Moisés, debido a su aparición junto a Elías en la transfiguración de Jesús, Mateo 17:3. Si Dios realmente resguardó su cuerpo, podría ser porque aún no ha terminado su misión en la historia de la humanidad. El misterio de la tumba de Moisés también nos enseña una lección sobre la autoridad divina. En ocasiones, queremos respuestas claras y fáciles sobre los planes de Dios, pero la fe nos llama a confiar en Él sin necesidad de explicaciones. Moisés guió al pueblo con fe, aunque no pudo ver la tierra prometida. Así también, nosotros debemos confiar en que Dios obra con propósito, incluso cuando no entendemos el cuadro completo. Esto también nos invita a reflexionar sobre la manera en que Dios trabaja de formas que desafían la lógica humana. En vez de darnos todas las respuestas, nos reta a profundizar en la búsqueda espiritual, a estudiar la Biblia, a buscar discernimiento a través del Espíritu Santo. Si Moisés, un hombre tan cercano a Dios, tuvo su destino final envuelto en misterio, ¿cómo no esperar que también en nuestras vidas haya enigmas divinos por resolver? A lo largo de la historia, la ausencia de la tumba de Moisés ha generado muchas especulaciones, pero también nos deja una invitación: centrarnos en su mensaje, en la enseñanza de la ley, en su papel como siervo de Dios. No es su tumba lo que importa, sino su legado. Y si su historia está conectada con eventos futuros, entonces, lo mejor aún está por revelarse. Ahora bien, el misterio no termina aquí. Hay una pregunta clave que debemos hacernos. ¿Dios ocultó la tumba de Moisés para evitar que se convirtiera en un objeto de idolatría? Veamos por qué esta teoría es tan importante. La tumba de Moisés no solo es un misterio, sino que también podría ser una clave para comprender cómo Dios maneja la adoración y la idolatría entre su pueblo. En varias ocasiones, los israelitas mostraron una inclinación preocupante hacia la idolatría, como lo evidencian eventos en el monte Sinaí, donde fabricaron el becerro de oro, Éxodo 32. Si Dios hubiera permitido que su tumba fuera localizada, ¿habría sido convertida en un sitio de adoración indebida? Dios es celoso de su gloria y no comparte su adoración con nadie. La Biblia y la arqueología han mostrado cómo las antiguas civilizaciones a menudo convertían en dioses a sus grandes líderes tras su muerte. Moisés, siendo el mayor profeta y legislador del pueblo de Israel, podría haber sido objeto de un culto que desviara la fe verdadera. La idolatría distorsiona el propósito de la adoración y aparta el corazón del hombre de Dios, algo que el plan divino quería evitar a toda costa. Además, la desaparición de su cuerpo podría interpretarse como una prueba más del principio de fe. En la Biblia, Dios constantemente llama a su pueblo a confiar sin ver. Si la tumba de Moisés hubiera sido descubierta, podría haber generado confusión y desviar la atención de su verdadero mensaje, la obediencia y la justicia divina. Dios desea seguidores de fe, no de evidencia tangible. El caso de Moisés recuerda otras ocasiones en la historia bíblica donde Dios intervino para evitar la idolatría. Un ejemplo notable es la serpiente de bronce, que inicialmente era un símbolo de salvación, pero que más tarde fue destruida por el rey Ezequías porque el pueblo la había convertido en un ídolo. 2 Reyes 18:4. Lo mismo podría haber ocurrido con los restos de Moisés si hubieran sido accesibles. El propio Satanás parece haber comprendido la importancia de este cuerpo. En Judas 9, encontramos una referencia intrigante: el arcángel Miguel luchando contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Este pasaje insinúa una lucha espiritual de alto nivel, lo que nos hace preguntarnos: ¿qué hubiera ocurrido si Satanás hubiera tenido acceso al cuerpo de Moisés? ¿Habría usado su tumba para instaurar un culto hereje entre el pueblo de Israel? Otro punto relevante es que la sepultura oculta de Moisés podría haber sido una declaración del propio Dios de que la autoridad no está en los líderes humanos, sino en él mismo. A diferencia de otros patriarcas como Abraham, cuyo sepulcro es bien conocido, Dios pareciera estar señalando que no es el hombre quien debe ser glorificado, sino su mensaje. Moisés fue un siervo fiel, pero su importancia radica en la ley que entregó, no en su persona.
La muerte y sepultura de Moisés también pueden relacionarse con el Nuevo Testamento y la llegada de Jesucristo. Moisés representaba la ley, pero Jesús trajo la gracia y la redención. Su desaparición física podría simbolizar la transición de un pacto basado en la ley a uno basado en la fe y la relación directa con Dios. Un paralelismo fascinante que nos invita a reflexionar sobre el plan de Dios. Si consideramos la escatología, algunos estudiosos han relacionado esta sepultura secreta con la aparición de Moisés en la transfiguración de Jesús, Mateo 17:3. Su presencia junto a Elías, otro profeta cuyo destino final es un misterio, nos hace cuestionarnos si su historia aún no ha terminado. ¿Podría Moisés tener un papel en eventos futuros? ¿Su cuerpo fue preservado para un momento clave en la profecía de los últimos tiempos? Moisés no necesitaba una tumba para ser recordado. Su legado está en la palabra, en la fe que transmitió y en su relación con Dios. No hay duda de que su historia sigue viva y que su desaparición física no hace más que fortalecer su impacto. Pero, más allá de esto, su misteriosa sepultura nos deja con una pregunta crucial. ¿Qué papel juega su cuerpo en la lucha espiritual que aún hoy se libra entre el bien y el mal? La disputa por el cuerpo de Moisés, mencionada en Judas 9, es uno de los misterios más intrigantes de la Biblia. En este versículo, se nos dice que el arcángel Miguel se enfrentó a Satanás por el cuerpo de Moisés, pero el texto no nos proporciona detalles sobre la razón de esta confrontación. ¿Por qué el enemigo estaba interesado en los restos de Moisés? ¿Cuál era su objetivo final? La respuesta a esta pregunta podría revelar verdades profundas sobre la batalla espiritual que se libra en el mundo invisible. Uno de los argumentos más populares entre los estudiosos es que Satanás quería utilizar el cuerpo de Moisés para instaurar un culto idólatra entre el pueblo de Israel. Moisés era un líder venerado, el hombre que condujo a Israel fuera de la esclavitud y que recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí. Si Satanás hubiera conseguido de alguna manera manipular el destino de su cuerpo, podría haber desviado a la nación hacia la adoración prohibida. Otra interpretación sugiere que Satanás, conocido como el acusador, pretendía impedir que Moisés tuviera un papel en el plan de Dios. Es interesante notar que Moisés aparece junto a Elías en la transfiguración de Jesús, Mateo 17:3, lo que sugiere que Dios tenía un propósito especial para él aún después de su muerte. La pregunta que surge aquí es, ¿intentaba Satanás frustrar un evento profético importante? La guerra espiritual es una realidad en la Escritura. Este pasaje en Judas 9 nos muestra que el conflicto entre el bien y el mal no solo ocurre en el mundo humano, sino también en el plano celestial. El hecho de que Miguel interviniera nos da pistas sobre la importancia del cuerpo de Moisés. Dios estaba protegiendo su destino, evitando que cayera en manos equivocadas. En varias ocasiones, la Biblia y la arqueología han revelado cómo Satanás ha tratado de corromper la adoración verdadera. En el pasado, el pueblo de Israel ya había demostrado una inclinación hacia la idolatría. Cuando Moisés tardó en descender del monte Sinaí, los israelitas fabricaron un becerro de oro y lo adoraron. Este antecedente sugiere que Satanás pudo haber querido explotar esa debilidad una vez más. Algunos también especulan que el cuerpo de Moisés podría haber sido resucitado de alguna forma especial. En Apocalipsis 11, se menciona a dos testigos que tendrán un papel fundamental en los últimos tiempos. ¿Podría Moisés ser uno de ellos? Esta teoría ha sido debatida durante siglos y aunque no hay una confirmación absoluta, es una posibilidad que muchos consideran. El papel de Miguel en esta disputa también es significativo. En Daniel 12:1, se menciona que Miguel es el protector del pueblo de Dios. Su intervención en el caso de Moisés indica que esto no era un conflicto menor. Si Miguel tuvo que enfrentarse a Satanás, significa que lo que estaba en juego era de suma importancia para el reino de Dios. Este episodio también resalta la autoridad divina. Miguel no reprendía a Satanás en su propio nombre, sino que dijo, «El Señor te reprenda». Esto nos recuerda que la victoria sobre el enemigo no viene de nuestra propia fuerza, sino del poder de Dios. ¿Cuánto podemos aprender de esto en nuestra propia lucha espiritual? Si bien la disputa por el cuerpo de Moisés sigue siendo un enigma, su significado es profundo. Nos muestra la lucha entre el bien y el mal, la importancia de la obediencia
la fidelidad de Dios a sus propósitos y cómo el enemigo siempre busca formas de interferir en los planes divinos. Pero lo más importante es que al final, la victoria siempre pertenece a Dios. Entonces, si la batalla por el cuerpo de Moisés fue tan intensa, nos surge una pregunta aún más desafiante. ¿Fue preservado su cuerpo para un evento futuro? Exploraremos esta posibilidad en el próximo segmento. La posibilidad de que el cuerpo de Moisés haya sido preservado para un evento futuro es una de las teorías más fascinantes dentro de la escatología bíblica. Hay indicios en las Escrituras que sugieren que Moisés podría tener un papel especial en los últimos tiempos. Uno de estos indicios se encuentra en Apocalipsis 11, donde se menciona a 2 testigos que profetizarán durante un periodo de tribulación. Muchos creen que Moisés podría ser uno de ellos, debido a su relevancia en la historia de Israel y su aparición en la transfiguración de Jesús junto a Elías, Mateo 17:3. El caso de Elías es particular porque nunca experimentó la muerte física. Fue llevado al cielo en un carro de fuego, 2 Reyes 2:11. Moisés, en cambio, sí murió, pero su tumba sigue siendo un misterio. Si consideramos que los 2 testigos de Apocalipsis podrían ser figuras clave que representarían la ley y los profetas, Moisés encaja perfectamente en esta descripción. Su participación en eventos futuros podría ser parte del plan de Dios para el cierre de la historia humana tal como la conocemos. Hay algo muy intrigante en el hecho de que el arcángel Miguel tuviera que disputar el cuerpo de Moisés con Satanás. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿había algo especial en ese cuerpo que el enemigo quería poseer? La batalla espiritual por el destino de Moisés nos muestra que su historia no terminó con su muerte en Moab, sino que podría estar ligada a eventos que aún están por desarrollarse. El pueblo de Israel siempre ha tenido una conexión especial con sus líderes espirituales. Moisés no solo guió a la nación a través del desierto, sino que también fue el intermediario de la autoridad divina al recibir las tablas de la ley en el monte Sinaí. Su figura es tan influyente que, de hecho, la Torá es llamada la ley de Moisés. Si Dios hubiera querido que su historia terminara en Moab, ¿por qué permitió que su cuerpo fuera objeto de una disputa celestial? En muchos pasajes bíblicos, se enfatiza que Dios tiene un poder absoluto sobre la muerte y la resurrección. En Apocalipsis 11:11, se menciona que los 2 testigos muertos resucitarán después de 3 días y medio. Esto podría ser una referencia a una resurrección especial que incluiría a Moisés. Sabemos que Dios ha realizado milagros como estos antes, como en el caso de Jesús, cuya resurrección es el centro del Evangelio y la base de nuestra fe. Una de las mayores evidencias a favor de esta teoría es que Moisés aparece en la transfiguración de Jesús con Elías. Esto no fue un simple evento simbólico, fue una demostración de que tanto la ley como los profetas tienen continuidad en el plan de redención. Moisés no estaba en forma de espíritu, sino en una aparición física tangible, lo que podría indicar que Dios había preservado su cuerpo con un propósito aún mayor. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de personajes que fueron preservados para un momento especial en la historia de la humanidad. Enoc, por ejemplo, fue llevado directamente por Dios sin experimentar la muerte. Génesis 5:24. Elías también fue arrebatado sin morir. Estos casos nos demuestran que Dios tiene la soberanía sobre el destino de cada individuo, y Moisés podría estar dentro de este esquema divino de manera aún más profunda de lo que imaginamos. Si la resurrección de Moisés es parte del plan divino, esto significaría que su misión aún no ha terminado. La posibilidad de que regrese como uno de los 2 testigos del Apocalipsis refuerza la idea de que Dios sigue usando a sus siervos en momentos clave de la historia. No es solo una cuestión de simbolismo, sino de acción concreta dentro del desarrollo del plan profético. Esta teoría también nos desafía a reflexionar sobre nuestro propio llamado. Si Dios preservó a Moisés con un propósito futuro, también nosotros debemos estar atentos a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. No somos figuras bíblicas, pero somos parte del mismo plan de salvación y redención. Si el cuerpo de Moisés fue preservado para el futuro, entonces su historia no ha terminado. La pregunta que queda es, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros hoy? Y aún más, ¿existe alguna razón por la que Dios también oculta ciertas respuestas en nuestra propia vida? Vamos a profundizar en esto a continuación.
La ausencia de reliquias de Moisés es un misterio que contrasta con la tradición de preservar lugares sagrados y objetos venerados en la historia de Israel. Mientras que las tumbas de Abraham, José y David han sido identificadas y honradas a lo largo de los siglos, la sepultura de Moisés sigue siendo un enigma. Esta desaparición no es un simple hecho histórico, sino un indicio de la intención divina de evitar que su tumba se convirtiera en un centro de idolatría. Dios ha mostrado en varias ocasiones que evita cualquier forma de adoración equivocada. El pueblo de Israel ya había demostrado en el pasado una tendencia a desviar su devoción hacia objetos físicos, como lo hicieron con la serpiente de bronce levantada por Moisés en el desierto, que más tarde tuvo que ser destruida por el rey Ezequías porque el pueblo la había convertido en un ídolo. 2 Reyes 18:4. ¿Cuán fácil habría sido que un sepulcro de Moisés terminara con un destino similar? La Biblia y la arqueología nos muestran que en el mundo antiguo era común convertir los lugares de descanso de los líderes en sitios de peregrinaje. En Egipto, los faraones eran momificados y colocados en grandes pirámides para ser adorados en su vida después de la muerte. En Babilonia y Grecia, los templos a los héroes nacionales servían como puntos de referencia religiosa. En este contexto, la desaparición del cuerpo de Moisés cobra un significado más profundo. Dios quería evitar que su figura fuera idolatrada. Otro aspecto relevante es la autoridad divina que Dios estableció con este acto. La misión de Moisés fue conducir al pueblo de Israel y transmitir la ley de Dios. Pero su autoridad terminó cuando Josué asumió el liderazgo. Si su tumba hubiera sido venerada, podría haberse generado una confusión sobre el liderazgo espiritual. Dios aseguró que la transición fuera clara al ocultar la sepultura de Moisés y confirmar a Josué como su sucesor. El misterio de la tumba de Moisés también nos deja una lección sobre la fe. En muchas ocasiones, el ser humano busca pruebas tangibles para fortalecer su creencia, pero Dios nos llama a vivir por fe y no por vista. No necesitamos ver el cuerpo de Moisés para saber que fue un instrumento poderoso de Dios. Su legado está en la ley, en la redención y en la obediencia a Dios, no en un sepulcro físico. El arcángel Miguel y Satanás disputaron por el cuerpo de Moisés en Judas 9, lo que refuerza la idea de que había un gran interés espiritual en su destino. Porque el enemigo quería el cuerpo de Moisés. Quizás Satanás pretendía usarlo para sembrar confusión entre el pueblo, desviándolos hacia una adoración equivocada. Esta batalla espiritual nos muestra que incluso después de la muerte, el enemigo sigue intentando frustrar los planes divinos. La desaparición del cuerpo de Moisés también podría estar vinculada con eventos escatológicos. En Apocalipsis 11, se habla de 2 testigos que tendrán un papel crucial en los últimos tiempos. Algunos teólogos creen que Moisés podría ser uno de ellos debido a su papel en la historia de Israel y su aparición en la transfiguración de Jesús junto a Elías, Mateo 17:3. Esto refuerza la posibilidad de que su historia aún no ha terminado. Dios no solo evitó la idolatría al ocultar la tumba de Moisés, sino que también aseguró que su legado se enfocara en su mensaje y no en su persona. En la historia bíblica, los grandes líderes no son recordados por sus tumbas, sino por su impacto en la historia de la fe. Moisés fue un siervo de Dios, un legislador, un profeta, y su influencia perdura en la Escritura y en la vida de los creyentes hasta el día de hoy. La forma en que Dios manejó la muerte de Moisés también nos deja una reflexión personal. Lo importante no es cómo nos recuerdan físicamente, sino el legado espiritual que dejamos. Si nos preocupamos más por nuestra relación con Dios y por cumplir su propósito, podemos estar seguros de que nuestra vida tendrá un significado eterno, más allá de monumentos y reliquias. Entonces, la gran pregunta sigue en pie. ¿Fue este un acto aislado o una preparación para algo aún más grande? Al profundizar en la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte, podríamos encontrar respuestas aún más reveladoras sobre el destino de Moisés. La muerte de Moisés y la forma en que Dios manejó su sepultura nos revelan una lección profunda sobre la soberanía divina. Moisés fue un líder excepcional, un hombre que habló con Dios cara a cara, pero no se le permitió entrar en la tierra prometida debido a un acto de desobediencia en Meribá, Números 20:12. Este episodio nos recuerda que incluso los más grandes siervos de Dios están sujetos a su justicia y plan perfecto. Dios no hace acepción de personas, y su voluntad siempre prevalece.
La Biblia y la arqueología han demostrado que los antiguos solían venerar las tumbas de sus grandes líderes. Sin embargo, en el caso de Moisés, Dios impidió que su sepultura se convirtiera en un lugar de idolatría. Si el pueblo de Israel ya había fabricado un becerro de oro en su ausencia, ¿qué les habría impedido convertir su tumba en un santuario de adoración indebida? La soberanía de Dios se manifiesta en cómo protege a su pueblo de caer en errores espirituales. Otro punto fundamental es que la muerte de Moisés muestra el control absoluto de Dios sobre la vida y la muerte. Fue Dios mismo quien cerró su historia terrenal y lo enterró en un lugar desconocido. Deuteronomio 34, 5-6. Este acto muestra que no somos dueños de nuestro destino. Es Dios quien tiene la última palabra sobre nuestro tiempo en la tierra y lo que sucede después de ello. El hecho de que Satanás disputara su cuerpo con el arcángel Miguel, Judas 9, sugiere que la muerte de Moisés no fue un evento ordinario. El enemigo tenía un interés en usar el cuerpo del profeta para sus propios fines, posiblemente para sembrar confusión en el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios aseguró que su voluntad prevaleciera y que Moisés no se convirtiera en una herramienta de engaño. En la transfiguración de Jesús, Mateo 17:3, Moisés aparece junto a Elías, lo que refuerza la idea de que su historia no terminó con su muerte. Si Dios hubiera terminado completamente con Moisés, ¿por qué permitir su aparición siglos después? Esto nos da un atisbo de que la soberanía de Dios se extiende más allá de la vida terrenal y que sus propósitos pueden manifestarse en formas que no comprendemos del todo. La muerte de Moisés también nos deja una lección sobre la obediencia. Aunque fue un líder poderoso y un hombre de fe, su error en Meribá le costó la entrada a la tierra prometida. Dios es justo y misericordioso, pero también exige obediencia de sus siervos. Esta historia nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias y que la fidelidad a Dios no es opcional. Desde una perspectiva escatológica, hay quienes creen que Moisés podría tener un papel en los últimos tiempos como uno de los dos testigos del Apocalipsis, Apocalipsis 11. Su aparición en la transfiguración y la protección de su cuerpo podrían ser indicios de que Dios aún tiene un plan futuro para él. Esto refuerza la idea de que la soberanía de Dios no solo abarca el pasado, sino también el futuro. La historia de Moisés nos desafía a confiar en los planes de Dios incluso cuando no los entendemos. Su vida fue de servicio y entrega, pero también de pruebas y aprendizaje. Su muerte, lejos de ser un final común, es una demostración del poder y la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Dios obra de maneras misteriosas, pero siempre con un propósito perfecto. Si Moisés, a pesar de su cercanía con Dios, tuvo que aceptar las consecuencias de sus actos y confiar en la soberanía divina, ¿cuánto más nosotros? Esta historia nos recuerda que Dios es quien dirige nuestra vida y que incluso cuando las circunstancias parecen incomprensibles, Él sigue teniendo el control. Pero hay algo aún más profundo que analizar. ¿Qué relación tiene Moisés con el arcángel Miguel y por qué se menciona esta disputa en la Escritura? Eso es lo que exploraremos a continuación. La relación entre Moisés y el arcángel Miguel es uno de los aspectos más intrigantes de la narrativa bíblica. En Judas 9, se nos cuenta que Miguel disputó con Satanás por el cuerpo de Moisés. Este pasaje no solo confirma la importancia del profeta en el reino espiritual, sino que también revela una batalla que trasciende la comprensión humana. ¿Por qué el enemigo tenía interés en el cuerpo de Moisés? La respuesta podría estar relacionada con el plan de Dios y su protección sobre el destino del profeta. El arcángel Miguel es conocido en la Escritura como el principal defensor del pueblo de Israel. En Daniel 12:1, se le describe como el príncipe celestial que se levanta en tiempos de conflicto. Su participación en la disputa por el cuerpo de Moisés sugiere que había algo extremadamente valioso en juego. No era simplemente una pelea por un cuerpo físico, sino una lucha sobre su destino y su papel en el plan profético de Dios. Algunos teólogos creen que Satanás quería el cuerpo de Moisés para utilizarlo con fines de idolatría. El pueblo de Israel ya había demostrado su tendencia a convertir objetos sagrados en ídolos, como sucedió con la serpiente de bronce, 2 Reyes 18:4. Si Satanás lograba manipular el destino del cuerpo de Moisés, podría haber inducido a los israelitas a la adoración indebida. Miguel, al defender el cuerpo de Moisés,
demuestra la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. Este episodio refuerza la idea de que Dios tenía un propósito especial para Moisés más allá de su muerte. No se trata solo de un acto de protección, sino de una declaración de autoridad divina sobre su siervo. Otro punto importante a considerar es la autoridad espiritual que se manifiesta en este pasaje. Miguel no reprendía a Satanás en su propio nombre, sino que declaró: «El Señor te reprenda». Esto nos recuerda que en la guerra espiritual, la victoria no proviene de nuestra propia fuerza, sino del poder y la autoridad de Dios. Este principio es clave para entender cómo debemos enfrentar nuestras propias batallas espirituales. El hecho de que esta disputa se mencione en el Nuevo Testamento indica que la historia de Moisés sigue siendo relevante para la Iglesia. Su papel no terminó en el monte Nebo cuando murió. De hecho, Moisés aparece en la transfiguración de Jesús, Mateo 17:3, lo que sugiere que Dios tenía planes aún mayores para él. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿podría Moisés ser uno de los dos testigos de Apocalipsis 11? En la Biblia y la arqueología, encontramos paralelos entre Moisés y otros personajes que experimentaron destinos misteriosos. Elías, por ejemplo, fue llevado al cielo en un carro de fuego sin experimentar la muerte física, 2 Reyes 2:11. Si Dios preservó a Elías para un papel futuro, ¿no podría haber hecho algo similar con Moisés? La intervención de Miguel también puede verse como un recordatorio del poder de la intercesión divina. En la guerra espiritual, no estamos solos. Hay batallas que no podemos ver, pero Dios envía a sus ángeles para protegernos y asegurarse de que su voluntad se cumpla. La disputa por el cuerpo de Moisés es un testimonio de que Dios tiene control absoluto sobre su creación. Finalmente, este episodio nos deja con una pregunta intrigante. ¿Está conectado este evento con el regreso de Moisés en los últimos tiempos? Su aparición en la transfiguración podría indicar que su misión aún no ha concluido. La relación entre Moisés y Miguel nos invita a reflexionar sobre el papel que los siervos de Dios pueden jugar en los eventos proféticos futuros. Y esto nos lleva a un punto crucial. ¿Podría Moisés ser un precursor de la resurrección? Esa es una pregunta que exploraremos a continuación. La conexión entre Moisés y la resurrección es un tema fascinante que nos invita a reflexionar sobre el plan de Dios en la historia de la humanidad. Moisés no solo fue un líder y legislador del pueblo de Israel, sino también una figura que podría estar relacionada con eventos futuros, como la resurrección y el establecimiento del reino de Dios. La aparición de Moisés en la transfiguración de Jesús, Mateo 17:3, sugiere que su papel en el plan divino no terminó con su muerte en el monte Nebo. En la Biblia y la arqueología, encontramos que la resurrección de los justos es una doctrina fundamental en la fe judeocristiana. Daniel 12:2 menciona que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Si Moisés fue un siervo tan fiel, ¿no estaría incluido en aquellos que resucitarán para la gloria eterna? El Apocalipsis 11 menciona a 2 testigos que tendrán un papel crucial en los últimos tiempos. Algunos teólogos sugieren que uno de ellos podría ser Moisés, debido a su conexión con la ley de Dios y su relevancia en la historia de la redención. Su desaparición física y la disputa por su cuerpo en Judas 9 podrían ser indicios de que su historia no ha terminado del todo. Otro punto relevante es la idea de que Moisés representa la transición entre la ley y la gracia. Su presencia junto a Elías en la transfiguración de Jesús puede interpretarse como una confirmación de que el pacto antiguo encuentra su cumplimiento en Cristo. Si Moisés hubiera sido resucitado o preservado para un evento futuro, esto refuerza la idea de que Dios está operando dentro de un plan maestro de redención. La disputa entre Satanás y el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés nos indica que había algo especial en su destino. Si su muerte hubiese sido solo un evento ordinario, ¿por qué habría una guerra espiritual en torno a su cuerpo? Este episodio refuerza la posibilidad de que Moisés tenga un papel en eventos escatológicos, quizá como uno de los precursores de la victoria final sobre la muerte. En varias ocasiones, la Escritura nos muestra que Dios ha permitido que ciertos individuos sean preservados o transformados de una manera especial. Elías fue llevado al cielo sin experimentar la muerte, 2 Reyes 2:11, y Enoc caminó con Dios y desapareció, Génesis 5:24. Moisés,
aunque experimentó la muerte, podría haber sido guardado con un propósito mayor, como la preparación para el gran día de la resurrección. Si consideramos el mensaje de la cruz y la salvación, Moisés también es un precursor de Cristo en muchos aspectos. Liberó al pueblo de la esclavitud en Egipto, al igual que Jesús nos libera del pecado. Entregó la ley, mientras que Cristo trajo la gracia y la verdad. Juan 1:17. Su posible participación en la resurrección de los justos sería la culminación de su papel en la historia de la fe. Otra razón para considerar la resurrección de Moisés es la forma en que Dios ha trabajado en la historia con sus siervos. La resurrección de Lázaro, Juan 11, 43-44, y la de muchos santos después de la muerte de Cristo, Mateo 27, 52-53, demuestran que Dios tiene poder de levantar a quienes han cumplido su propósito. Si Moisés fue un instrumento crucial en la formación del pueblo de Dios, su participación en los eventos finales tendría un gran significado. Esta teoría no solo es interesante desde una perspectiva académica, sino también para nuestra propia fe. Si Moisés fue resucitado o lo será en el futuro, esto refuerza la promesa de que la vida eterna es real y parte del plan de Dios para la humanidad. No se trata solo de un concepto abstracto, sino de una realidad que veremos cumplirse en el momento preciso. La pregunta que nos deja todo esto es, si Moisés es un precursor de la resurrección, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Nuestra fe debe estar centrada en la esperanza de la vida eterna, y la historia de Moisés nos desafía a creer que Dios tiene un plan que trasciende nuestra comprensión humana. Y hay mucho más por descubrir en este fascinante tema. Ahora que hemos explorado este enigma bíblico, la gran pregunta es, ¿qué hacemos con este conocimiento? La historia de Moisés y la desaparición de su tumba no es solo un misterio teórico. Es un recordatorio de que Dios tiene planes soberanos que a menudo superan nuestro entendimiento. Nos muestra que la fe no se basa en lo visible, sino en la confianza absoluta en la voluntad divina. Así como el pueblo de Israel tuvo que aprender a caminar en obediencia sin un líder físico, también nosotros debemos aprender a confiar en Dios sin depender de signos tangibles. Moisés no fue recordado por su tumba, sino por su legado de fe, liderazgo y entrega a la voluntad de Dios. La verdadera pregunta aquí es, ¿qué legado estamos dejando nosotros? Este misterio también nos invita a reflexionar sobre la guerra espiritual. Si el mismo arcángel Miguel tuvo que intervenir en una disputa celestial por el cuerpo de Moisés, ¿qué nos dice eso sobre la lucha que también enfrentamos hoy? La batalla entre el bien y el mal es real, y cada uno de nosotros tiene un papel en ella. ¿Estamos preparados? Ahora es el momento de actuar. Reflexiona sobre cómo este conocimiento puede fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Comparte este video con alguien que también necesite conocer esta verdad. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando más misterios bíblicos y profundizar en la palabra de Dios. Y no te vayas todavía. Te he dejado un video especial que debes ver a continuación. Dale clic y sigue descubriendo las verdades ocultas de la Escritura. Nos vemos allí.